Seminario de la fiesta, en México glorioso, falta un fundador, un cuarto cardoso. Seminario de la fiesta. Bienvenidos a la sesión académica del Seminario Permanente de Estudios de la Fiesta en México, que en la sesión académica que corresponde al mes de marzo tiene el enorme privilegio de contar con la presencia de Germán Argueta. Germán Argueta dice muy modestamente que es cuentero, que es fotógrafo, que es director de una revista que casi nadie conoce, y que además lo de lo poético y lo de la prosa y el ensayo le encanta, y que lo último que es antropólogo, que generalmente aunque es antropólogo no se dedica a la antropología. Yo digo que andar en tantos antros pues es la mejor manera de ser antropólogo. Entonces Germán modestamente dice que ese es su currículum, pero le voy a pedir al profesor Pedro que nos haga el favor de leer realmente el currículum. Es muy grato, incluso visualmente, ver a alguien así tan irreverente, tan gitano, ¿sí? Y toda esa presentación y presencia física corresponde a esto que voy a leer. Gracias, Germán. Sí, voy a asumir esto con la modestia y lo van a leer, ya ustedes lo escucharán. Yo no sabía que era la recepción, pero véanme aquí con esa tranquilidad ante los ojos de ustedes, que no es cosa de salud duro, que estén aquí, pero bueno. Germán es excelentísimo don Germán Argueta, noble marqués de las aguas extintas del lago de Texcoco, comandante general de las tropas de asalto de Barrio de la Merced, conde del Valle de Temascalcingo y caballero andante de los viejos polvos y gozos de esta noble y mefítica ciudad de México, caballero de la Orden de la Cruz de su parroquia, capellán del Hospital de Bubas del Amor de Dios, insigne limosnero titular de la Catedral Metropolitana, oidor y guía espiritual de las monjas magdalenas de Sullivan y la Merced, visitador insigne de la Casa de Mancebía de las Gallas, prior del monasterio Las Glorias de Mayagüel, duque de la Chinampa de la Casa de Muñecas de Xochimilco, alcalde y veedor del Pulque Blanco y sus curados de frutas y legumbres, custodio de los tepalcates olorosos de las piñatas de San Agustín, sastre oficial de las calzas y trajes de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, mayordomo celosísimo de los disparates de Cupido, comendador de la Santa Cruzada para recuperar los espacios santos y non santos del Valle del Anáhuac, gentil camarero de las 10.999 vírgenes y alcalde real y pontificio contra el crimen de los impíos y corruptos hombres del primer pecado institucional, mariscal noctámbulo de Garibaldi, custodio de una astilla de la mesa de la última cena, astrónomo y cosmógrafo de su Alteza Juana la Loca, gentleman con certificado de buena conducta extendido por notarios de su ilustrísima Gonzalo de Berceo, mariscal de las aguas marinadas y maceradas de la Magdalena, sepulturero benemérito del Panteón de San Fernando, escribano oficial de las cartas de amor y despecho de las musas del Callejón de Manzanares y cofrade inmaculado de las Viñas del Señor y de las copas de la Verónica, para decir santamente salud, con licencia en México de la Casa Editorial del Santo Oficio, donde Leticia Solís es alarife y enmendadora de imágenes y tipografías extrañas y exóticas. Bienvenido, Germán. Bueno, yo no sabía de esta recepción en un ámbito protocolario como es una institución educativa, donde a partir de esto me siento con esa relación de iguales, maestro, y me da mucho gusto y compartir con ustedes lo que ha sido parte, en cierta forma, de mi vida. Uno se reinventa en la investigación, en la historia. Uno espiritualmente es la fragmentación de la vida vivida por nosotros y por los otros, por la gente que nos habita y por la gente que mira en los ojos nuestros. Y por eso aquí estamos a veces reverenciando a los que se fueron, para reverenciar a los que vienen, y para vivir y luchar para que las cosas sean mejores. Bueno, dicho esto, cuando Hugo me llama
ya nos conocemos de hace tiempo, pero cuando me llama y me dice por mensaje, Germán, hay un programa de este tipo, le dije, ¿qué? ¿No? Bajando el archivo, así, del disco duro, dije, bueno, vale, recordé uno de los artículos publicados en nuestra revista de Crónicas y Leyendas, de la Fiesta Brava, en la época del virreinato, y dije, pues esto, ¿no? Entonces, hay veces que a uno lo invitan y uno, para mí es muy importante estar en estos centros, son espacios hermanos y hermanados, y donde uno pues sabe que debe estar. Y bueno, a partir de esto, hace un rato leía y reflexionaba de este material que escribí, y quiero decirles a ustedes, entrando ya a materia, que la corrida de toros es el ritual de la vida y de la muerte. Quiero dejar estos puntos aquí para que después entremos a una reflexión. La danza de la adrenalina entre la vida y la muerte, la sangre como seducción, la tauromaquia, drama, dramaturgia y estética, el héroe ante la muerte, arte y fiesta, fiesta, sangre y erotismo. Bueno, todo esto reúne la fiesta de toros. Yo solamente en la vida he estado una vez en un coso, lo que me permite decir lo que me place, lo que en un momento me duele, ¿no? La muerte me duele, ¿no? Me duele, pero por otro lado, no hay que olvidar que el erotismo tiene también formas de sadismo como pasión, como placer. Finalmente de eso está hecho el ser humano, y el que no viva entre la seducción, el placer que tiene que ver entre ese sadismo que a veces nos permite reinventarnos, pues a veces lo que hace es aislarse de la vida. Pero antes quiero decirles que ¿cuáles eran lo más importante de las fiestas en la época del virreinato? Cuando Hernán Cortés llega, y después de que se instalan en Coyoacán y reinventan la ciudad sobre una ciudad que ya tenía un trazo cosmogónico, los 4 puntos cardinales que habitaban a la Ciudad de México, cuando Cortés decide establecer a partir del 24, después del 13 de agosto de 1521, que fue la derrota del imperio mexica, junto con los otros aliados, es en 1524 cuando se celebra una de las primeras festividades. Esta festividad llamada de las cañas, que eran encuentros con lanzas, pero que llenan la plaza mayor de vegetación, meten pájaros, meten animales para la caza. Finalmente, la esencia de la condición humana está en la imitación de la naturaleza, y también en la deificación de lo que la naturaleza brinda, y por otro lado también en la relación deificada con los animales. Si la palabra es la suma de sonidos, y la palabra nace con libertad, la palabra cuando fluye es libertad, porque es una exhalación de viento y de pensamiento y que aligera. La relación también del ser humano con la naturaleza le permite en un momento dado asumir la relación con los animales en el plano de la deificación, pero también de la caza y del juego. Finalmente el juego es la reinvención del ser humano, y el juego no solo es propiedad de los niños. Los adultos se niegan a jugar porque se castran en el avance de la vida. El juego es lo más sustancial, el juego es el rito. En ese sentido, la tauromaquia, que tiene sus orígenes, dicen, desde la era de bronce, y que se va desarrollando y que se instala ya después, por el siglo XVI, allá en España,
Bien, pero regreso con el punto de partida para decirles que primero el juego de cañas que se da en 1524, es el primer juego de cañas, después llegará a Don Antonio de Mendoza, donde hay otro juego, es hasta más adelante cuando se da la primera corrida de toros, ¿no? Entonces, bueno, retomando las fiestas de los españoles en la Ciudad de México y los espacios de, ahora sí que de esparcimiento, que era la Plaza Mayor. Posteriormente será la Alameda ya en el año 1521, y otro de los paseos célebres que serán ya en el tiempo, serán en el siglo XVIII, que sería en el tiempo el Paseo Nuevo o la calle de la avenida de Bucareli, ¿no? Porque lo mandó a hacer el virrey Bucareli. Bueno, este es, digamos, el panorama general de lo que es la fiesta en la Ciudad de México. Bien, ahora pues voy con este material que escribí. Y bueno, algo que me parece importante, ¿por qué correr los toros? Torear, antes era correr los toros, dejarlos correr, y era un ejercicio de la nobleza. Bien, la congregación de la gente como terapia. Del Coliseo Romano a la Plaza de Toros en España, y de aquí rumbo a la Perla de la Corona, la Nueva España. La fiesta brava, la corrida de toros, la catarsis colectiva, la sangre del toro herido corre sobre el cuerpo, gotea sobre la tierra, la sangre de los espectadores se incendia dentro del cuerpo, chispea en la mirada, la fiesta de la multitud, el temple de los caballeros lidiando con el toro, la simbiosis en la que todos son actores, el toro en el ruedo también está incluido, y la historia se imagina leyendo, el origen de la lidia. La lucha entre los hombres y los animales se veía como una estrategia de combate, como un arte. La lucha de los caballeros y el toro, correr y burlar al animal bravo era el gusto de la nobleza española desde el siglo XVI. Se improvisaba el ruedo y los caballeros montados en sus caballos, templando su adrenalina, lanceaban al astado, siempre protegidos por sus pajes que andaban a pie. Sobra decir que estos últimos eran quienes corrían la peor suerte, junto con el toro. Correr al toro como arte y como suerte de la vida y de la muerte. Estos juegos y diversiones de la nobleza tenían su justificación, ya que la corona española estaba en constantes guerras con otros reinos del viejo continente. Carlos V heredó a su hijo Felipe II un reino que abarcaba porciones de Europa, Asia, África y América. La guerra en la frontera entre la vida y la muerte, la sangre es el líquido vital. Un pueblo guerrero oficializa sus diversiones en las que sigue presente. Más allá del campo de batalla, su ansiedad para el juego festivo es ahí donde está la sangre y la muerte. Fíjense que algo muy interesante, ¿qué es la sangre? Esto no viene aquí, por eso lo saco y lo comenté. ¿Qué es la sangre? La sangre es el líquido vital que corre en el cuerpo. La sangre es roja. El fuego en gran parte es rojo. La sangre fluye en el cuerpo del ser humano con ritmo. La sangre va como un fluido y llega al corazón, y el ritmo ahí está. Lo más importante de la vida también está marcada por el ritmo. El placer del cuerpo tiene ese placer que corre con la sangre. Dime qué tocas y te diré dónde está surgiendo el erotismo. Dime si matas y te diré por qué también a veces eres un violador. Esto es parte de la sangre, es parte del ritmo del corazón. Bien, entonces por eso yo recuerdo por qué a mí el rojo me seduce como pasión, sí. En el fuego me seduce, es la hipnosis en la sangre. A mí, ver la sangre en el toro, es ahí donde se acaba para mí lo estético, ¿no? Es ahí donde está el drama. Es ahí donde muchos se han separado de lo que es la danza, la teatralización en un escenario, y unos dicen no me gustan los toros, pero está la lidia como danza, como dramaturgia, ese es otro rollo. Bueno, sigo adelante.
Correr los toros en el reino español era una fiesta oficial y se practicaba en eventos suntuosos, coronaciones, casamientos reales, nacimientos, bautizos, triunfos en el campo de batalla, acuerdos de paz entre los reinos. Los toros en la Nueva España. Para que se celebrara la primera corrida de toros, el 24 de junio de 1526 pasaron casi 5 años de la victoria de Hernán Cortés sobre los aztecas, el 13 de agosto de 1521. El conquistador regresaba victorioso de una de las batallas en las higueras, motivo suficiente para celebrar con una fiesta de toros. Frente a las casas de Cortés, lo que hoy es Monte Piedad, las casas viejas de Hernán Cortés eran las casas viejas de Axayacatl o de Moctezuma Xocoyotzin, el pequeño. Estas casas abarcaban desde Tacuba hasta Madero, hasta Isabel la Católica y frente al costado de Catedral. Esas eran las casas viejas. Las casas nuevas, que también eran las casas de Moctezuma Xocoyotzin, es donde hoy está Palacio Nacional. La corona española no tuvo casas, se las aganalló Hernán Cortés, es decir, no le dejó nada. De hecho, el problema de la catedral que hoy vemos, esa catedral le ponen la primera piedra en el año de 1574, don Pedro Moya de Contreras, que fue el primer inquisidor que llegó en el siglo XVI, pero bueno, donde hoy está la plaza, donde está la catedral, es la segunda catedral, no la primera. Esta es de 5 naves, la que iban a poner sobre la otra, que estaría dentro también de la plaza, tendría 7 naves, pero se hundía. Pero bueno, esta es parte de la otra historia, pero está ligada porque también en la Plaza Mayor había corrida de toros. Bien, frente a la casa las casas de Cortés se armó el coso con madera. Los balcones eran los lugares más apropiados para ver la corrida. La arquitectura de las plazas siempre se acompañaba de palcos y gradas de madera y muchos miraban de pie. Los nobles y religiosos estaban en buen resguardo desde los muchos balcones que marcaban el ruedo. Es muy probable que el mismo Cortés haya bajado a lancear toros, era cosa de caballeros. No perdió oportunidad de mostrar su hombría en batalla y diversiones, él era el conquistador. Recuerdo cuando hicieron un convivio de juego de cañas, ya estaba don Antonio de Mendoza, el primer virrey, y una fiesta, después de correr los toros, él estuvo en un juego de cañas, y ese día pues le dieron un golpe en el pie, y durante mucho tiempo estuvo pues ahí incapacitado. En su casa hubo banquetes, hubo este tipo de pasteles donde al abrirlos salían codornices, conejos, donde a Antonio de Mendoza no le robaron la plata, pero a Hernán Cortés sí, porque había invitado a los conquistadores que también eran gente de mal vivir. Entonces, bueno, esta es otra historia de las fiestas. Bueno, los primeros toros fueron de la ganadería del licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, primo del conquistador, quien tenía su hacienda en Atenco, en el Valle de Toluca. Juan Gutiérrez Altamirano fue propietario de las casas donde hoy está el Museo de la Ciudad de México, que en el tiempo fueron del conde de Calimaya. Los toros que se corrieron fueron reses bravas que llegaron desde Navarra y que, a decir de Ortega y Gasset, eran pequeños, de cuerpo corto pero nerviosísimos, toro revoltoso por excelencia, es decir, que se revolvía con superlativa velocidad en poco palmo de terreno. Polvo, alaridos, gritos, sangre, destreza, sudor de caballos y caballeros, enojo, apoyo, provocación, alegría, la suma de todas las pasiones de la primera fiesta brava fue festejada por nobles, conquistadores, religiosos, negros e indios. El pueblo novohispano compartió así los ritmos acelerados del corazón. Y de un estado que embestía con furor, con miedo,
con un orgullo animal. Al final, el pueblo indio vio por primera vez la lidia, la agonía, la muerte del toro. Cortés agradeció la fiesta en su honor. Los indios, los negros, los mulatos, los españoles bebieron vino y pulque. La Ciudad de México, Tenochtitlán, huyó en la pasión, en la sangre. La celebración institucionalizada. Nuño de Guzmán, presidente de la Real Audiencia, personaje despiadado, terrible, este personaje, castigado después por la corona española por su rapacidad y crímenes contra indios, negros y españoles, se reunió con alcaldes, regidores y comendador el día 11 de agosto de 1529 y ordenaron y mandaron que de aquí en adelante, todos los años, por honra de la fiesta de San Hipólito, 13 de agosto, en cuyo día se ganó la ciudad, la victoria sobre el pueblo mexica, se corran 7 toros y que de aquellos se maten 2 y se den por amor de Dios para que se los coman en los monasterios e hospitales, y que la víspera de dicha fiesta se saque el pendón, estandarte de esta ciudad de la casa de Cabildo, y que se lleve con toda la gente que pudiera ir acompañándole hasta la iglesia de San Hipólito. Entonces todos los años estaba la lidia en la plaza mayor, ¿no? Bien, el coso se siguió armando en la plazuela llamada del Marqués, que las casas de Hernán Cortés. La plaza no fue pequeña, pues esta la enmarcaban las calles de Escalerillas, Guatemala, Empedradillo, frente a la casa del Marqués, y Seminario, Argentina. Esto quiere decir que los cosos de toros, pues de los primeros estuvo en lo que hoy es la catedral. Don Alfonso de Montúfar, el segundo arzobispo, se quejaba amargamente ante la corona porque decía cómo era posible que los españoles hicieran su fiesta de brava en lo que eran los terrenos ya destinados para la catedral metropolitana. La anterior catedral, esa fue construida a partir de 1527, ahí la precisión está un poquito ahí medio hay que buscarle, porque se dice que la primera catedral también fue parte de lo que fue la primera construcción de los franciscanos, que llegaron en el número de 12 por los 12 apóstoles en el año 1524. Entonces, bueno, pero aquí se festejaban la corrida de toros. Entonces don Alfonso de Montúfar, ese arzobispo que también jugó papeles de inquisidor. Déjenme decirles que el Palacio de la Inquisición también estuvo dentro del Palacio Arzobispal. Y nada más como comentario y anecdotario, la Virgen del Perdón, que está a la entrada de la catedral, que esa es una réplica porque se quemó en un incendio allá, creo que en el 69 del siglo pasado, al interior de don Alonso de Montúfar. Él mandó a torturar a un pintor que era de Felipe II, ahí en el Palacio Arzobispal, ¿no? Esto un poco citando al personaje, porque así como era inquisidor, también defendía pues el espacio para Simón de Pereis, ¿sí? Ahí el personaje. Y bueno, y aprovechando el comentario de Hugo, el caso es que Simón de Pereis dijo que lo condenaron, digamos, a la tortura porque dijo que pues, no había problema de vivir amancebado con alguna mujer, es decir, tener amantes, ¿no? Asunto que es sano, ¿no? Por supuesto. Quien no tiene amantes en un momento dado cuando se necesitan, pues nada más tiene fantasmas, y no importa, de todos modos ayudan, liberan, ¿no? Hablando de sangre y de la pasión y de los ritmos, solamente yo me salí ya por ahí, pero entonces él decía que no había problema de vivir amancebado y que para él era mejor pintar a cuadros, retratos de personajes que a los religiosos. Pues eso le valió que se lo llevaron al Palacio Arzobispal Moneda, lo torturaron en el año de 1568, rememorando el 68, por eso me acuerdo, ¿no? Pero bueno, sigo adelante, espero verlo. Y la pintura de la Virgen fue el pago del perdón que le concedió la Inquisición para juzgar. Exacto. Sí. Por eso así se llama la Virgen del Perdón. Ajá. Bien, el gozo se siguió armando en la Plaza del Güell. Ya decía, este templo que se construyó en 1573, y la antigua catedral era pequeña y estaba ubicada casi al frente de la calle de Madero, antes Platero.
Habráse visto las autoridades virreinales invadiendo los terrenos baldíos que pertenecían al arzobispado para su nueva catedral. Bueno, aquí dice, el arzobispo Alonso de Montúfar denunció allá por el año de 1551 la invasión al Real Consejo de Indias. Existe, decía, cierta diferencia sobre el suelo que ya está bendito, que nos quieren quitar un pedazo para correr toros, y parece cosa indecente, estando ya bendito, profanarlo, donde muchas veces los toros matan indios como bestias. La fiesta era el lucimiento de los nobles caballeros, los pajes solo eran el acompañamiento para proteger a su señor de las embestidas del toro. En la Nueva España los indios también eran quienes protegían a sus señores, y hay que decirlo, eran pajes e indios los que se quedaban heridos o muertos, perforados por las astas del noble animal. La sangre de pajes e indios no dolía tanto como la sangre noble. Ya se dijo que los nobles participaban de esta fiesta, y en la Nueva España el primer virrey, don Luis de Velasco, se puso al frente de la cuadrilla en la corrida de toros que organizó para celebrar la muerte de un rebelde llamado Francisco Hernández Girón. Era común que los gobernantes jugaran un papel importante en la celebración de la fiesta brava, como cuando Carlos V, para festejar el nacimiento de su hijo Felipe II, que por madre tenía la llamada Juana la Loca, alanció un toro de buena casta en Valladolid en el año de Dios de 1527. Por otro lado, se habla de que don Luis de Velasco inventó la silla vaquera y que en el bosque de Chapultepec tenía 6 toros envidiables por su fiereza, y ahí mismo mandó a hacer un toril. ¿Saben que hay un biombo? Un biombo del siglo XVIII donde está Chapultepec. Es un biombo, digamos, inventado, pero se da cuenta, y donde ahí están las corridas de toros que lanceaba, y están los pajes, ¿no? Ese es un biombo. ¿Saben dónde está? Está en la casa del marqués de la marquesa de Valparaíso, el Banco de México, Venustiano Carranza y Isabel la Católica, el de Banamex. Ahí está ese biombo. Entonces ahí se ven cómo están haciendo la corrida de toros. Bien, los sábados, decía, por otro lado se habla que don Luis de Velasco inventó la silla vaquera, y que en el bosque de Chapultepec tenía 6 toros envidiables por su fiereza, y ahí mismo mandó a hacer un toril. Los sábados se subía a su carruaje negro, vestido él también de negro y cuellera engalanada de blanco, y se iba de paseo para admirar sus toros, pero además tenía el mejor complemento para las corridas. Tenía la mejor caballería de caballos, dicen, que ha tenido Príncipe, porque tuvo los mejores del mundo. Esto lo escribiría el cronista Juan Suárez de Peralta en sus noticias históricas de la Nueva España. Para celebrar la llegada de un arzobispo virrey se realizaba una corrida de toros en homenaje a la investidura pontificia y real. 2 buenos motivos para organizar la fiesta brava será el año de 1566, con el virrey Gastón de Peralta, marqués de Falces, que celebra la primera corrida en la Plaza Mayor. En esta fecha, una de las corridas, en esta fecha se implantó la costumbre de aserrar los cuernos de los toros, tentación para restarlos muertos a la muerte. En tanto, en la otrora madre patria, pretexto curioso fue el buen parto de la reina Margarita, esposa del rey Felipe III, para hacer una corrida de toros y empezar a cobrar la entrada al coso. Y si antes todos los que quisieran ir a la fiesta brava no pagaban, ahora el ayuntamiento le puso precio a la entrada para los aficionados que ocupaban los tablados, aunque las autoridades virreinales y religiosas asistían con invitación siempre gratuita. La fiesta pasó para algunos de la catarsis gratuita a catarsis pagada. Lo que recaudado sirvió para pagar a los músicos de chirimías y trompetas. El ayuntamiento también dio por primera vez un premio para la mejor lanzada. De aquí para el Real se estableció el pago como recaudo para gastos del ayuntamiento, tributo invertido en mejoras de la ciudad, para sufragar diversos gastos del gobierno virreinal. Para los premios a la mejor lanzada y a los mejores toreros de a pie. Y vaya que hubo caballeros que figuraron en la fiesta brava. En 1610, con motivo de la canonización de San Ignacio de Loyola, se corrieron 50 toros en 2 días y se entregaron premios de
20 y 30 pesos. La paradoja en el tiempo, los religiosos también recibían como tributo la sangre y la muerte de los toros. Fiesta al fin, de esto hay más. Un arzobispo muy interesante, Juan García Guerra, que es un personaje. Bien, el 19 de agosto de 1608 arribó al puerto de la Veracruz. Fray García Guerra había sido nombrado arzobispo de la Nueva España, de mirada calculadora, algo así como el Chato, el que está gobernando hoy, como el cardenal de mirada calculadora. Ya saben, me parece más, perdón, yo soy así, disculpen, me parece más narco que cardenal, pero bueno, de este lado, como uno está en el púlpito y todo lo que uno diga será por lo menos reflexionado de aquel lado y el aprovecho. Bien, de mirada calculadora tenía una figura fuerte, calvo de la coronilla, de rostro duro y cuadrado. Tenía una bien rasurada barba negra, tan negra como la suerte que le deparaba la vida. Y él era aficionado a los toros. Cuando en esas fechas estaba prohibido por el pontífice y el concilio de Trento y por el tercer concilio mexicano, que se celebró aquí en el año, creo que de 1570 será quizá a lo mejor 76, estaba aquí don Pedro Moya de Contreras, este personaje que llegó como primer inquisidor. Don Pedro Moya de Contreras al tiempo sería arzobispo, después visitador general y después virrey. Y todos estos cargos porque era cuñado, entre comillas, de Felipe II. Con él llegó una niña, Micaela de los Ángeles, hija natural de Felipe II. Bueno, personaje que puso la primera piedra de la catedral, nada más para señalar. Bien, mientras solo fue arzobispo, nadie mencionó que asistía a alguna fiesta taurina. Su fortuna como aficionado cambió en 1611, es decir, del 6 al 11, en el siglo XVII, cuando el virrey don Luis de Velasco, hijo, fue llamado a dirigir el Real Consejo de Indias, por lo que ocupó su cargo el arzobispo. Ante esto, el mismo clérigo preparó su investidura como nuevo virrey de la Nueva España. Suntuosa fue su entrada a la ciudad, como debía ser el protocolo. Desde Santana, hoy barrio de Tepito, se pusieron muchas gradas en las calles hasta llegar al atrio del convento de Santo Domingo. Él era dominico y más suntuoso debía ser su arribo. Claro, al llegar ahí, el estrado que pusieron sus hermanos de la orden religiosa se vino abajo con varios religiosos arriba, mas no hubo heridos, nubarrones en la fortuna de un amante de la lidia. Como no los hubo, cuando se cayó el carruaje, cuando él llegó, en el que iba Fray García Guerra y el virrey don Luis de Velasco, cuando lo recibió. Este suceso ocurrió cuando fue recibido por el virrey para llevarlo a conocer el Tajo del Huehuetoca, cauce que hacía con miras a desecar el lago de Texcoco. En esta recepción en el barrio de Santiago Tlatelolco, en esta recepción vio como, ya cuando lo recibieron, como un indio volador, de los voladores de Papantla, se le rompió la soga en la que estaba atado y murió. Púrpura también de la sangre. Desgracias y gozos, pero ser virrey es una fortuna que depara la vida, y la vida de un virrey hay que festejarla. La celebración de su investidura con el nuevo cargo se celebró con una corrida de toros. La fecha para tal evento fue el Viernes Santo. Guardando las formas, la corrida se realizó por la tarde. Del Vía Crucis, duelo al fin y al cabo, mucha gente se pasó a la fiesta profana. Pero el arzobispo virrey no solo estaba atemorizado con las provisiones, papales. Su gusto era por los toros y había que darle gusto al gusto. Para esto pasó por alto las prohibiciones del cabildo del ayuntamiento y ordenó construir un coso dentro del palacio virreinal. Las corridas se celebraron todos los viernes y la fiesta brava volvió a ser la fiesta de unos cuantos invitados de Fray García Guerra, pero no pudo ir con todo el viento a su favor. Un viernes la corrida se aplazó por un temblor que cimbró la Ciudad de México. Algunos clérigos dijeron que había sido un mensaje divino, pero el prelado no se inventó. La semana siguiente apenas corría el primer toro ante la algarabía de los presentes, cuando de nueva cuenta tembló la tierra. Los gritos de pánico se escucharon cuando la gradería se desplomó.
albardilla de piedra del balcón en la que estaba sentado el arzobispo se agrietó de pronto y una porción que iba pasando muy cerca de él, matando a varios espectadores que estaban por debajo. Así don García Guerra vivió parte de su vida, y en una ocasión cuando caminaba, más bien estaba sobre su carruaje paseando, después de estar bebiendo unos buenos caldos, es decir, algún buen vino que venía de Allende las fronteras, de Allende el mar, después de que había bebido buen vino, iba platicando con otro religioso en su carruaje, cuando de pronto se desbocaron los caballos, y los caballos pues empezaron a correr, y Fray García Guerra, que en ese momento, pues entonces el vino que ya se había bebido, llegó como vino mareado, porque luego llegaba el vino mareado, porque venía después del viaje en el barco, pues llegaba mareado, y entonces luego no era buen vino, estaba así como picado, pero luego había algunas mezclas, ese había bebido, y entonces iba muy contento en el carruaje platicando de muchas cosas, y de las monjas carmelitas que le regalaban a él, pues luego bocadillos, etcétera, a las que les había prometido que si era mi rey, que les iba a permitir hacer nuevo convento, donde llegó a tiempo esta Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces después se olvidó de que les tenía que dar a las monjas nuevo terreno para el nuevo convento, entonces él iba platicando de que se las había hecho tontas, pero finalmente que los bocadillos eran excelentes, iba platicando y bebiendo vino, un poco mareado, pero otro no, porque ese sí era un caldo que había llegado de La Rioja. Este tenía un cuerpo serenado con sabor que se afelpado, pero como de madera, y luego se escuchaban unos ruidos extraños ahí, que entonces estaba bebiendo, cuando de pronto se desbocaron los caballos. Decía, joder tío, para ese hombre, y entonces ya eso iba agitando, y además no llevaba buen amortiguador el carruaje, y entonces bebiendo, y está programando la otra corrida de toros, porque iban a tener otros de Chapultepec, buenísimo los toros, y estaba hablando de eso, y un poco para el municipio que iba, que de pronto el vino se le cayó sobre el hábito, y entonces, joder tío, que para eso, y de pronto pues no, que se desbocaron, y entonces pues así se desbocaron, pasaron por el puente de la Leña, hoy Corregidora, y entonces pasaron, y los caballos pues no se detenían, y en ese momento dijo, tío, si tú te quedas, yo me bajo, y ¡faz! Que se baja, pero que se le atoran en el estribo, la patita a Fray García Guerra, y entonces pues un ratito se los llevó el caballo, y bueno, se paró más adelante. Existe su suerte. Años después, pocos años después, creo que un año después, don García Guerra, aquel que metió el coso y la fiesta brava, para que la fiesta llegara al corazón, a la pasión de la fiesta en la Nueva España, murió, y dijeron que fue castigo divino. ¿Quién sabe? Eso fue la fiesta brava, y eso es lo que les quería yo compartir. Hasta aquí dijo esto. Muchas gracias. Comentarios, preguntas. Sí, maestro. Gracias, maestro. Primero, felicitarlo. Segundo, agradecer mucho su presencia en esta escuela y en un evento universitario donde usted nos viene a exponer esto tan interesante de la fiesta en la colonia. Resulta entonces que la primera ganadería es la de Atenco. Sí, según la mención que se hace. Porque no había reses bravas en México antes del 21. No, por supuesto. Entre el 21 y el 24 ya había suficientes toros para plantear corridas, tantas corridas, y una que usted dice que hubo... Y ya cuando los jesuitas, sí es mucho más adelante, lo que pasa es que en este caso, ya cuando empiezan a ver los toros, unos son los de Navarra, los que se mencionan en el 1536. Chaparros, sí. No son miuras, que son Sí, eran pequeños, y ya la especialización que se va dando de los toros que van llegando a la Nueva España, se dan parte de Atenco, y bueno, ya de esto de las ganaderías, es un tema que... De hecho, el toro de Saltillo, que es un toro muy mexicano, es chaparrón, es muchísimo más chiquito que un miura. Y por eso todos los mexicanos van allá y les da tanto trabajo, porque es un animalote muy, muy grande y muy pesado. De hecho, la corrida ya es más corta. ¿De veras no van los toros?
Si algo a mí me seduce, recuerdo que una amiga, cuentera, psicoanalista, contó una vez un cuento y me lo dedicó a mí por esta facha de gitano, ¿no? Eso me lo dijo después. Pero lo que quiero comentar aquí es que a mí lo que me seduce los toros es la fiesta, la danza. Y cuando decía yo de lo estético, y digo danza, porque no hay nada más bello en la estética del cuerpo para seducir. Es decir, uno, el torero, ¿no? Se para y esa es una seducción. Cuando ya las lanceadas, los caballeros son desplazados por los que en un momento eran pajes y después aparecen ya los toreros de pie, ¿no? Que dejó de ser la fiesta de la nobleza para ser una fiesta artística, finalmente artística. Lo que era en un primer momento la fiesta de toros de la nobleza era una fiesta, igual que los caballeros, era un lucimiento, ¿no? Pero tentar a la muerte, ¿no? Es una forma de tentar a la muerte, pero no importaba cómo, ¿no? Lancear y finalmente estaban protegidos, los nobles estaban protegidos, las lanzas y los pajes, y luego imagínense a pajes y indios en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, ahí estaban los muertos. Entonces, pues la lanceada era desde lejos, y entonces, ya el caso, ya después, en el tiempo, son los toreros donde aparece lo estético. Pero finalmente, esto que tiene que ver con la fiesta, la sangre y el juego. El juego, en la fiesta, el juego entre animales, el juego de animales y hombres, y sobre todo cuando hay sangre, eso es parte de la seducción, en lo que yo llamo también esa forma de acercarse a la lujuria y al erotismo. En el Coliseo Romano, cuando terminaba el circo romano, afuera estaba lleno de prostitutas, ¿no? Y de alguna manera, pues, yo soy antropólogo, ¿no? Ya lo decía, que sí ejerzo la antropología como escritor, pero ya no como académico, pero ahí está, ¿no? En gran parte la seducción sigue siendo una cosa. Pero bueno, hasta ahí es el placer. Me encanta, sí. Lo veo como una obra plástica, lo veo como la danza. Uno imagina la danza y suspende las imágenes. Eso es bello. Lidiar, todo eso es parte, digamos, de la estética, ¿no? Pero yo cuando fui a los toros me encantaba, ¿no? Y además la fiesta, y además la cerveza, ¿no? Y además es oscura. Y si es de barril, pues mucho mejor, y si es vino tinto, pues eso ya es, ¿no? Pero en el momento de la sangre, a mí, ahí, el momento de la sangre, cada uno tiene una consistencia. Y a mí, para ver la sangre, a mí no me motiva, ¿no? Me duele ver que ese actor, el toro, si no le indultan, pues se va para el mole de olla, ¿no? Domingo 14 andaba yo por Pachuca viendo una corrida de toros, precisamente a mí me gusta mucho, y reflexionaba yo al respecto de que hubo un toro, el primer toro, muy bien presentado, con mucha casta, muy buen trapío, ¿sí? Entonces la gente exigimos a la autoridad arrastre lento para ese animal. Entonces estaba yo reflexionando, en ninguna otra contienda, en ninguna batalla, ¿sí?, al perdedor se le da ese homenaje, se le rinde ese culto, ese tributo de fuiste bueno, ¿sí? Y fue arrastre lento para el animal, aplaudiéndole a todos los que estábamos, todos los asistentes, ¿sí? Entonces, sí tiene mucho que ver esta de la sangre, estoy de acuerdo con usted de que pues impacta, y ahí así como que se rompe lo bello de la festividad, digamos, o lo pasionario de la festividad que conlleva todo esto. Pero en definitiva,
haciendo un parangón, ¿verdad? En una pelea de gallos, ¿sí? Al que pierde se le avienta a la basura, así, de plano. Ajá. Y al toro de Lidia se le cría para que sea el rey, para que represente al rey, a la máxima figura, en un coso, ajá, y al final, si demostró tener casta, ser bueno, ¿sí? Se le rinde homenaje también. Y pensando en ninguna otra batalla, en ninguna otra contienda, se le venera, incluso perdiendo. Como poeta, hago mucha referencia en mi presencia como jaguar, pero es como metáfora. Está la dualidad, ¿no? Finalmente, uno es un animal. El animal es el que está animado, ¿no? Y esto, que es parte de la condición humana. Entonces, esto, bueno, uno puede estar a favor o en contra de eso, pero eso, la corrida en toros es algo que sublima, ¿no? Y mire, incluso un poco, no para justificar, ¿qué es el amor? El amor es un acto de vida, pero también de muerte. En el amor nos morimos a pedacitos. El amor es potenciar la vida de una manera desmesurada, volar, trascender, ser leve, ligero, eyacular, el orgasmo cósmico. Eso es el amor. De eso está hecho el ser humano, ¿no? Ese ritual que tiene que ver con la fiesta colectiva, ¿no? Ahí yo lo veo, lo ubico con esa adrenalina. O sea, vamos, el tema puede dar para mucho, ¿no? Pero ese es lo festivo, pero que incluye al santo patrón y esto que es donde todos participan. Y lo que tiene que ver ya con el arte taurino, es que aquí va un sentido, el sentido del arte, de lo estético, es lo que sublima. Jakenlevich habla de que Jan Jakenlevich, uno de los autores de cabecera, habla que la vida se vive como aventura y los que viven la aventura la pueden vivir en el lado de la creación artística, en el lado de lo amoroso. Y la aventura está ahí. Y en el ámbito de la creación, solamente aquel que en un momento dado vive la aventura y transforma la naturaleza, hablando de la obra plástica, ¿no? La aventura está ahí en ese momento plasmada. Un artista plástico tiene toda la aventura cuando está creando en cabeza y después en obra, y en cuanto la concluye, ahí se termina la aventura. Por el lado amoroso, la aventura luego con pareja está ahí, pero luego termina como tragedia o en el continente. Es decir, uno la vive en la ínsula, lo más bello de lo amoroso se vive en las ínsulas, en los hoteles, por supuesto, en cualquier rincón, y esa es la ínsula, la isla, ¿no? Y termina en el continente cuando se casan. Entonces, por el lado de lo estético, en el artista de las artes escénicas, de alguna forma, hay cosas que estoy reflexionando con ustedes en este momento. Y toda esta reflexión me lleva a decir que ya se ha dicho, pero con otras palabras, seguramente, o a lo mejor ya lo dijeron, ¿no? Pero el lado estético de la tauromaquia está ahí, del creador. Este pana, que no lo he visto, pero lo leo en la jornada, que de pronto el viejo llega después de que se embriaga toda la vida y etcétera, etcétera, y de momento ya no existía, en cartelera llega y el tipo es un arrojado y claro, es
finalmente un artista está ahí, un artista dentro de las artes escénicas está ahí, se está brindando desnudo, y se está brindando desnudo entre comillas, con todo, ¿no? Y ese lado, el lado terapéutico, el lado de la levedad, el lado del rito, el ritual es lo que permite que lo artístico, la obra plástica esté ahí. Finalmente un actor cuando hace un buen trabajo, es lo mismo que hace en esta dramaturgia, dije dramaturgia hablando del drama, por eso pues, es una provocación del lenguaje, porque cuando está ahí, el torero de pronto, yo si hablaba de un movimiento de danza, ustedes cómo ubican la danza, cada quien lo tiene, pero yo cuando me remito a la danza clásica veo a alguien así volando, ¿no? Y aquí lo tengo, pero cuando yo veo un torero, pues, la Verónica, perdón, no hay ni me pregunten, ¿no? Pero en ese momento, ahí está, ¿no? Ahí está, y ese es el lado estético, ¿no? El lado estético del cuerpo y finalmente de toda la escenografía que está dentro del coso. Esa escenografía es parte de la dramaturgia que se escribe ahí y solo ahí, ¿no? Entonces el arte está ahí y es arte porque hay creatividad, pero es una creatividad que está en el inde de la vida y cercana a la muerte. En la que participa un animal. Esto es una... Te voy a decir algo, porque a lo mejor vas para allá. Cuando nosotros hacemos una obra de arte en un acto amoroso, si te miras en un espejo, perdón, si te miras en un espejo dices, qué buena figura, ¿no? Hay algunos que compran porno, pero hay otros que si tienen un espejo lo utilizan. Y en ese momento dices, qué lado tan estético, perdón, ¿no? Me salí, pero si tú conservas eso, es que de alguna forma lo estético nos acompaña. Y a veces en pedacitos de la vida. A veces es uno actor. Finalmente, por eso todas las fiestas, a donde uno asiste, va como actor. Si tú vas a la fiesta de los 15 años, ¿no? Te preparas de luces y llegas, claro, unos son pésimos, hombres o mujeres son pésimos para actuar. Llegan cuando están todos sentados y uno dice, y además llegan así, no saben ni posar, otros sí saben cómo, llegué en el momento de la entrada con permiso, ¿no? Pero bueno, eso, a esa es la referencia. Finalmente me remito a la teatralización de la vida cotidiana. La teatralización de la vida cotidiana en el acto ya creado aquí es el trabajo actoral nuestro. Pero en la obra plástica del coso está ahí, y a veces no como obra física real, sino